Refracción en una lámina de caras planas y paralelas hecha de vidrio con índice de refracción de 1,58. Bueno, nos dice el problema. Sobre una lámina de vidrio de caras plano-paralelas, voy haciendo el dibujo, ¿vale? Porque el dibujo en todo este tipo de problemas yo creo que nos puede ayudar a entenderlo mejor, porque muchos de ellos son geométricos. Bueno, es que esto es prácticamente geometría, casi todas estas cosas. Entonces los dibujos suelen ser de ayuda, siempre lo son, pero en este caso todavía quizá más. Así que voy a hacer el dibujo. A ver. Una lámina, esa es la primera superficie de la lámina. El próximo día ya os dije, me voy a traer el maletín este con todos los cacharros que tenemos ahí de óptica y me voy a traer una lámina de este tipo, que son en realidad es un vidrio que tiene las dos caras paralelas, ¿no? Tampoco es... Bueno, esto sería el vidrio, voy a cerrarlo para que se vea que esto es un trozo de vidrio, ¿vale? Esto es el aire, aquí está el vidrio y esto vuelve a ser el aire. Normalmente suele ser así, ya si queremos darle un poquito más de salsa al asunto, pues metemos el vidrio en agua o en otro medio, ¿vale? Para que en vez de ser aire sea agua. Y si ya queremos darle más salsa, podemos tener aire por arriba y agua por debajo, por ejemplo. ¿Me explico? No es lo habitual, ¿eh? Entonces, ya es por ganas de hacer un poquito más entretenido el problema, no por otra cosa. Bueno, esto tiene un espesor, lo voy a ir tomando aquí, lo voy a poner los datos aquí al lado, aunque lo pone ahí, pero el espesor lo voy a llamar E. Lo podéis llamar como os dé la gana, yo lo voy a llamar E, ¿vale? No confundir E, que no tiene angulito encima, con el ángulo de emergencia, que sí va a tener angulito, ¿eh? E es el espesor. Es decir, eso, ¿vale? Que directamente influye en lo que va a sucederle al rayo. Tenemos un índice de refracción de ese medio del vidrio que es 1,58. Lo pongo aquí al lado. Y tenemos un ángulo de incidencia, también lo pongo, de 30 grados, que suele ser el ángulo más común que nos pone. Siempre el 30 grados es mucho corrido, como estáis viendo, ¿no? Bueno, igual, pueden poner que nos queramos. Bueno, como me dice, fijaos, apartado A, esto seguramente está sacado de algún examen, de algún sitio. Dibuja la marcha geométrica del rayo. La que dibujar. Voy a empezar por el... Viene por ahí, ¿no? Se encuentra una primera... Lo he puesto demasiado, voy a poner un poquito más exagerado, ¿vale? Es que lo he puesto tan... Lo voy a exagerar un poquito, ¿de acuerdo? Este es el rayo incidente, ese es el ángulo de incidencia. Os recuerdo, por si no lo hemos dicho alguna vez, que no se nos vaya a ocurrir con el ángulo de incidencia con la superficie, que es con la normal, ¿vale? Aquí habrá una normal 1 también y una normal 2, lo que pasa es que las dos son paralelas, al ser las láminas paralelas, no como el caso del prisma, donde no eran paralelas y de hecho formaban el mismo ángulo que el ángulo del prisma, si os acordáis. Bueno, aquí se va a refractar. ¿Cómo será el ángulo de refracción? Teniendo en cuenta que el vidrio tiene un índice de refracción mayor que el del aire, que por cierto no lo he puesto, este es el vidrio. Y el del aire va a ser, voy a tomarlo como 1, ¿vale? No me lo dan ahí, pero lo normal es que me lo digan. Así que va a ser menor, ¿de acuerdo? Lo he exagerado, ¿eh? Para que se vea. Va a venir por aquí el rayo y se va a encontrar otra superficie. Y por tanto voy a tener que trazar otra normal. Lo que pasa es que, como he dicho, esa normal, que voy a llamar normal 2, es paralela a la otra. ¿Y qué ocurrirá cuando vuelva a salir al aire? Donde se va a encontrar otra vez un índice de refracción más pequeño. Pues el ángulo va a ser otra vez mayor, pero, y esto es solo para las láminas de este tipo, va a ser exactamente igual que el ángulo de incidencia. Sí. Es decir, que este ángulo que va a formar ahora, no sé si lo he conseguido, creo que no. Ahora más o menos me ha salido un poco mejor. Tiene que ser ese rayo, tiene que ser paralelo al incidente. Eso lo podemos demostrar, ¿eh? No tiene mucho recorrido la demostración, pero bueno. ¿Por qué puedo demostrar esto? Fijaos, por una razón muy sencilla. Digo yo que es sencilla. Y es que este ángulo de aquí, que lo voy a llamar R, es igual que este ángulo de aquí. Que lo voy a llamar, ¿lo acordáis? Lo llamamos I', ¿no? ¿Estamos de acuerdo que R e I' son iguales o no? Sí, claro, porque lo dividen dos. Pues si esos dos ángulos son iguales, también I y E tienen que ser iguales, ¿no? Porque hemos pasado del medio 1 a un medio 2, donde se genera un ángulo de incidencia y se produce un ángulo de refracción. Pero ahora pasamos del medio 2 otra vez al medio 1, donde partimos del mismo ángulo de incidencia que era el de refracción en el mismo medio y por lo tanto al aplicar otra vez la ley de Snell voy a tener lo mismo que tenía al principio. ¿Lo vemos? Insisto, se puede escribir, ¿eh? Podemos escribir N1 por el seno de I igual a N2 por el seno de R. Y ahora, en la segunda superficie que tenemos, N2 por el seno de I', pero es que I' es igual que R. Y será igual a N1 por el seno de E, que es lo mismo que teníamos al principio. N1 por el seno de I. Es decir, que I y E tienen que ser iguales. Y por tanto el rayo incidente y el rayo, lo voy a llamar emergente, son paralelos. Cosa que no sucedía en el prisma. El prisma se desviaba. Aquí no se desvía angularmente, pero sí se desvía lateralmente. ¿Lo estamos viendo? Llega con una determinada dirección y, aunque sea paralelo, se desvía un poquito hacia abajo. ¿Lo estamos viendo? Eso sí lo vamos a poder calcular y es una de las cosas que me suele pedir en estos problemas. La desviación lateral del rayo, ¿vale? Lo llama ahí desplazamiento lateral
del rayo emergente. Hemos hecho ya el apartado A. ¿Alguna duda sobre esto? Voy a ponerlo aquí. Este es el apartado A. Dibujar la marcha geométrica del rayo. Nos estamos olvidando de las reflexiones, ¿eh? Porque si no tendríamos que pintar un montón de rayos más. En dos superficies habrá dos reflexiones también, ¿vale? Lo vamos a pintar. Porque queremos la marcha del rayo dentro de la lámina y no sé si se refleja, porque habría una reflexión en la primera, una reflexión en la segunda, que después llegaría otra vez a la primera y se volvería a refractar y a reflejar. ¿Me explico o no? Hay unos cuantos fenómenos que no vamos a dibujar nada más que. ¿Vale? Bueno, me voy al apartado B. En este caso me pide, digo, esto no hace falta hacerlo, pero aquí es que me lo está pidiendo. Comprueba que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de emergencia. Comprobar no es lo mismo que demostrar, ¿eh? No sé si lo sabemos de matemáticas. Comprobar es que en este caso I es igual que E. Demostrar es que es en todos los casos. ¿Me explico? Lo vamos a comprobar. ¿Cómo? Pues vamos a calcular R primero, después vamos a calcular E. Y una vez que tengamos E, vamos a ver si coincide con I. ¿De acuerdo? Bueno, me dejáis. Me voy a apoyar porque se me está poniendo ya la muñeca regular. La ley de Snell es nuestra ley para todo, para todos los problemas estos. Tendremos N1 por el seno de I igual a N2, y en este caso lo hemos llamado R, ¿no? Seno de R, ¿vale? Pues nada, despejamos R. Lo despejamos de una sola vez y lo despejamos de una sola vez. Ya lo hemos despejado unas cuantas veces. De hecho, ahí también lo tenemos despejado otra vez, ¿no? En este caso N1 es el de índice de refracción del aire y N2 es el índice de refracción del vidrio, ¿vale? Bueno, pues voy a calcular cuánto vale R, ¿no? Alguien que, bueno, voy a sustituir. ¿Cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nos vamos a la segunda superficie. Y en la segunda superficie tendremos que N2 por el seno de I' será igual a N1 por el seno del ángulo de emergencia. Y por tanto el ángulo de emergencia será el arco seno de N2 por el seno de I' partido por N1. Pero claro, I' es esto también, ¿no? Es R, ¿eh? Hemos dicho. Así que esto será el arco seno de 1,58 por el seno de 18,45 grados y dividido entre 1. Es nuevamente aplicada la ley de Snell, pero en la segunda superficie. 30. Luego estamos comprobando que el ángulo de emergencia es igual que el ángulo de incidencia, ¿vale? Que insisto, no solo lo podemos comprobar, sino que lo podemos demostrar. Así que lo único que tenemos que hacer, en vez de poner números, poner las letritas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nos falta el apartado C, que es el que nos suelen pedir estos casos. Los dos primeros, realmente, uno, lo hacemos casi siempre porque así lo vemos mejor, no me hace falta que me lo pidan. El segundo, no me lo van a pedir normalmente porque lo sabemos, lo que va a ocurrir. Y lo que suelen Por pedir trigonometría ¿vale? resolvemos Voy la a calcular distancia que el rayo recorre dentro de la lámina. otro dibujo, vamos. Aunque el triángulo me lo vaya a traer ahora. ¿Qué es eso del desplazamiento lateral? Ya salió en otro problema que... Lo que pasa es que no lo hicimos aquí, lo hice yo en casa y lo subí. Para ver el desplazamiento lateral me tengo que prolongar. Voy a borrar esto de aquí. Para que no me estorbe. Tengo que prolongar, igual que hacía con el prisma, el rayo incidente. Eso es una prolongación del rayo incidente. Si lo hemos hecho bien, debería ser paralelo al rayo emergente. Y lo que se llama desplazamiento lateral es la distancia que hay entre esos dos rayos, la distancia perpendicular. Como siempre, cuando me hablan de distancia, por lo menos cuando me hablan a mí de distancia entre dos rectas, era la distancia más corta, es decir, la distancia perpendicular a las dos, y las dos rectas son paralelas, claro. ¿Vale? Eso lo voy a dibujar de otro color, lo he puesto ahí blanco, pero lo voy a poner rojo, ¿vale? Eso es lo que yo llamo desplazamiento lateral, es decir, la distancia que se ha movido el rayo emergente respecto del rayo incidente. Puesto que son paralelos, lo que ha hecho ha sido desplazarse, ¿vale? Por eso se llama, insisto, desplazamiento lateral. Esa D. Cuidado, que otra vez, una de las cosas que solemos también pensar que es el desplazamiento lateral es otra cosa. Esta cosa de aquí abajo. Y eso no es el desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento lateral se refiere al rayo. Bueno, pues fijaos, aquí lo voy a dibujar también. Tengo otro triángulo, no sé si lo estáis viendo. Ahí. Tengo un triángulo que forma el desplazamiento lateral, la ED, que hemos calculado ahora mismo,
y esta prolongación que he hecho yo aquí, que la voy a dibujar también de otro color para que se vea distinta, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis ese triángulo que forma el rojo, el azul y el amarillo? Un triángulo rectángulo también, porque esto de aquí son 90 grados, ¿de acuerdo? Porque la distancia se mide perpendicularmente. Bueno, ahí lo que tenemos que tener cuidado es cuál es este ángulo de aquí, que es el ángulo que me interesa, ¿no? Este ángulo de aquí, ¿cómo sería? ¿Cuánto valdría? 180 menos 90 menos lo que salió luego. Más sencillo que todo eso. Bueno, puede ser lo que has dicho, David, pero es más sencillo que todo eso. Vamos a ver, este ángulo de aquí, estaríamos de acuerdo que es I. Lo has dicho, dilo, Bartella. ¿Cuánto sería? Derecho 30 menos 7. Es decir, I menos R. ¿Vale o no? O sea, este ángulo de aquí es todo este entero menos este de aquí, ¿o no? Luego este ángulo de aquí es el ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción en la primera superficie. En este caso sabemos cuánto es, pero que en general lo voy a escribir con una expresión que, como siempre, si uno se quiere aprender, se la puede aprender, pero todo esto lo estamos deduciendo sobre la marcha, no hace falta aprenderse nada nuevo, porque estos son triángulos y ángulos. Bueno, voy a trasladar este dibujo a la otra pizarra, ¿vale? Bueno, a la otra, a la siguiente, porque tengo que abrir una nueva, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo hemos visto eso? La L, ¿no? Tengo la D y tengo la otra, el otro lado. Va a salir triste, bueno, voy a pintarlo bien porque... Este es el triángulo que tengo, ¿vale? Donde mi objetivo en este caso es la D. La L ya la tengo y hemos dicho que este ángulo de aquí es I menos R, ¿vale? El problema de pintarlo de colores es que ahí no se ve demasiado bien con la intensidad del brillo que tiene la... Ya, es que el problema es el brillo también de la pantalla, ¿no? Se ve mejor. Bueno, ¿estaremos de acuerdo o no? Ya me decís si el seno, ahora es el seno de I menos R es D partido por L. Y si eso es cierto, ¿estamos de acuerdo o no? Puedo despejar de aquí la D, ¿no? Que será L por el seno de I menos R. En este problema hemos calculado la L, así que podemos sustituirla. Pero ¿y si no hubiésemos calculado la L? Pues no hace falta calcularla, porque L vimos antes que era E partido por el coseno de R. Lo tengo en la otra pizarra, lo paso, ¿no? E partido por el coseno de R. Así que donde pone L, yo, que no me gusta utilizar lo que he calculado y no me parece necesario, me quedará eso. ¿Vale? Esto es E, ¿eh? Vamos a confundirlo, voy a hacer una E bien hecha porque parece que hace una L. ¿Vale? No están no son el mismo ángulo. Cuidado que no es el mismo ángulo. ¿Vale? Eso sería el desplazamiento lateral en función del espesor y del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción en la primera superficie. Así que voy a sustituir el espesor, recordemos que es 1,5 centímetros. Si alguien quiere poner L, que la ponga, ¿eh? El seno es de 30 grados menos 18,45 grados, que es el ángulo de refracción en la primera superficie. Y aquí hay que dividir también entre el coseno de 18,45 grados. Claro, para no tener que calcular la L. Pero si queréis poner la L calculada, la podéis poner. Yo no estoy diciendo que no se pueda poner, sino que yo estoy haciendo, de alguna manera, además, teniendo una relación que si uno se la quiere aprender, estamos las mismas, me la puedo aprender. Yo es que no me la sé. Pues es mentira, sí me la sé, pero no porque quiera sabérmela, sino porque la estoy utilizando. 0,3. ¿No tiene detrás un número? O... Fijaos que el desplazamiento lateral entonces es pequeño, no es muy grande el desplazamiento lateral. Todo va a depender del espesor, evidentemente. Cuanto mayor sea el espesor, más se va a desviar y también depende de los ángulos, por supuesto. 0,316 centímetros es lo que se ha desplazado lateralmente el rayo emergente respecto del rayo incidente. Podemos resolver el ejercicio con la simulación de GeoGebra de Enrique García de Bustos Sierra. Solamente tenemos que introducir los datos del problema, el espesor de la lámina de 1,5 centímetros, los índices de refracción, 1 para el aire y 1,58 para el vidrio de la lámina, y el ángulo de incidencia de 30 grados. Podemos ver directamente los resultados de los ángulos de refracción, de incidencia en la segunda cara y de emergencia, mientras que podemos medir las distancias, recorrida por el rayo dentro de la lámina y desplazamiento lateral, con la herramienta correspondiente.
¿Qué es lo que está haciendo la lámina? Mover el rayo para un lado. ¿Vale? Repito porque es paralela la cara, es la clave de esta historia. Bueno, pues esto es lo que insisto, junto con los prismas, es lo máximo que me van a pedir que haga. Un par de superficie aquí que intervenga. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? ¿Duda?